Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas. Es egresada de la maestría en Administración Pública impartida por el Instituto de Administración Pública, en Derechos Humanos y Garantías impartida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, por la Universidad de Génova, Italia y la American University de Washington, D.C., así como del máster en Razonamiento Probatorio impartido por la Universidad de Girona, España, UDG, y la Universidad de Génova. Ha realizado diversos estudios en cursos, diplomados y congresos impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucionales, la Universidad Externado de Colombia, así como en el área de Justicia Penal para Adolescentes, Derechos Humanos, Sistema Procesal Penal Acusatorio. Como docente, cuenta con doble certificación para la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal en los bloques de Sistemas Procesales Acusatorios y Derechos Humanos. Ha sido catedrática a nivel maestría y especialidad en diversas universidades e institutos, tanto públicos como privados. En el ámbito laboral, inició actividades como litigante. Realizó prácticas profesionales en la Defensoría Pública de la Ciudad de México y en la Secretaría de la Función Pública. Desde agosto de 1998 se ha desempeñado dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el área penal, ocupando los puestos de pasante en Derecho, Secretaria Actuaría, Secretaria de Acuerdos de diversos juzgados de la Ciudad de México. Asimismo, ha ocupado el cargo de juez interina de primera instancia en materia penal, sistema mixto, y actualmente se desempeña como juez de control del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México por concurso de oposición. Y bueno, pues esta mañana tenemos el gusto de contar con su presencia. Doctora Luna, sea bienvenida. Muchas gracias, pues muchas gracias al Colegio Mexicano, la realidad, para darnos este espacio y por la invitación, considerar que estemos en esta mañana. También un gusto y un agradecimiento para ustedes que han dado el tiempo de que estemos reunidos el día de hoy. Y bueno, finalmente la intención es que podamos tener un crecimiento y aportar un poco a nuestra actividad diaria. Como ustedes pues ya saben, ya el nombre del taller pues se refiere a cómo acreditar e incorporar evidencia material, documental y digital en la audiencia inicial. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, efectivamente, esto que usted comenta es una problemática porque traen reminiscencias del sistema mixto o inquisitivo, como ustedes lo quieran llamar. Esto es porque generalmente se ha dejado o se ha olvidado que con la transición al sistema procesal penal acusatorio, la fiscalía deja de tener fe pública, ¿no? Obviamente hay ciertos actos procesales y actos de investigación que tienen que seguir ciertos pasos, y aquí podrían ser los casos de la cadena de custodia, ¿no? La oportunidad de aportar esta información. ¿Y qué es lo que tendrán que hacer? Pues es señalar que existen medios que quieren ofertar en ese momento. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos un video, ¿no? Que tendríamos que aportar para efecto de que el órgano jurisdiccional pueda advertir cómo es que ese auxilio judicial o la fiscalía les hace la entrega de este video. Es obligación tanto del fiscal, ahorita le doy el uso a Ismael y también a Nancy, cuando el fiscal está obligado a entregarle copia de ese video a la defensa, al igual que a la asesoría, significa no es dárselo para que lo guarde en su carpeta. El hacer esta entrega del video que usted está peticionando se traduce en que las partes deben abogado a la fiscalía, le fue entregado, vio el video y dice las características, ¿no? Es como una manera también alterna. Y esto nos lleva a tu pregunta, el tema del testigo de acreditación o el testigo idóneo, ¿no? Así denominado en la ley, que ahí van a encontrar el problema con algunos jueces que dicen, bueno, no es quien lo extrajo, no es quien lo grabó, no es quien estuvo presente cuando se grabó, no es el testigo idóneo. Hola, buenos no lo días. admiten. Hola. Carlos Salazar. Sabes que aquí tengo yo mi teléfono,
donde grabé, porque hoy pues, hay teléfonos para todas partes, y aquí está, donde los detienen en un lugar totalmente distinto. Entonces, uno como defensor dice, bueno, ya lo tengo aquí, ¿ahora qué hago, no? Esa es, digamos, mi inquietud, como ya en los hechos, en una audiencia donde nos están dando vista ahí para aclaraciones y precisiones, porque entiendo que si no lo haces en esta fase, pues precluye tu derecho. Si pasamos a vinculación, pues te van a decir, eso me lo hubieras alegado cuando estuvimos viendo el tema de control de detención. Entonces, ¿cómo hacer que efectivamente este video que ya lo tengo yo porque me lo dio la hermana del detenido, por ejemplo, cómo lo incorporo, cómo lo acredito y cómo lo incorporo así en los hechos, en la práctica, para poder hacerlo? Yo vi un video donde un exponente decía, bueno, es que hay que alegar, hay que hacer un incidente de violaciones graves a la Constitución, porque no fue detenido ni en flagrancia ni como lo dicen. Entonces, me quedo así, digo, bueno, entonces abro un incidente. Que requiere la reproducción, no lo tenemos. Entonces, ahí quien debe de encargarse de esos aspectos es la parte. Ahora, dice, cuando la parte oferente, previo que el juez le haya dicho, usted tiene que traer los mecanismos para... Dice, no se podrá llevar a cabo el desahogo. ¿Qué significa el no poder llegar a cabo su desahogo? Fíjense que aquí hubo un tiempo en que ofertaban las documentales o los videos y no hacían el ejercicio o no lo desahogaban en la audiencia y dio lugar a muchas reposiciones. ¿Por qué? Porque el hecho de que hubiese sido ofertado en el escrito de contestación, por ejemplo, de la acusación o en la acusación, y bueno, acá en el caso de la audiencia inicial, que se oferte, pero no se desahogue, pues dejaba lugar a que estaba incompleto el desahogo del medio de prueba y por lo tanto evidenciaba reposiciones. Ahora, en el artículo 383, que es el que da origen a analizar la forma en que tenemos que llevar a cabo esta incorporación, nos dice los documentos, cualquier documento. Aquí debo de señalar claramente que tenemos que mucha gente piensa, inclusive jueces piensan, que las fotos que vienen en el informe fotográfico que va a desahogarse como dictamen, que no sé, la lista de datos o las fotografías que se recabaron al momento de hacer una extracción en un Twitter en el exterior del edificio. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener ahí? Una evidencia demostrativa a través de qué? Una fotografía que nos va a permitir establecer que estamos demostrando la existencia de este objeto. Hay un criterio que se manejó con la CETEC que no es reconocido pues, en nuestro código y que algunos jueces consideran que ni siquiera deberíamos de considerar como parte del sistema. Y en este caso, pues es a lo que se refieren como la evidencia ilustrativa y que también ha dado lugar a que se utilicen de manera pues como indiscriminada o como sin distinción. ¿Por qué? Porque algunos consideran que la evidencia ilustrativa puede ser un mapa, puede ser parte de la guía Roji, puede ser una imagen del cuerpo humano. Por ejemplo, me tocó a mí ver en el estado de Cuernavaca que un perito para ilustrar al juzgado o al tribunal las lesiones que presentó una víctima por delito de violación, pues no iba a tomar la fotografía de labios mayores internos o de la vagina de la víctima y los iba a proyectar, porque pues esto atenta contra su dignidad. ¿Qué fue lo que utilizó? Unas páginas de un libro, juicio o en esta audiencia inicial. Por ejemplo, sucede que la víctima narra o describe una serie de hechos en los cuales la fiscalía toma como base del hecho materia de la investigación. Llegó el sujeto, me sujetó del cuello, me pretendía estrangular hasta que de pronto llegó
un familiar e impidió que me privara de la vida. Y es más, en ese momento me decía que me iba a matar. Y el fiscal, bajo la creencia de la narrativa de hechos de la víctima, pues hace en eso consistir su hipótesis fáctica, su teoría del caso, una intención de privar de la vida del activo en esas circunstancias. Se recaba un video y este se puede advertir que tiene audio, que efectivamente llegó el imputado, pero que tuvo una confronta con la víctima, que se liaron a golpes y que es más, sí lo sujetó del cuello, pero de repente el imputado se retira y nunca hay la existencia de manifestaciones que refirió la víctima, ¿no? Entonces, esta se constituiría como una evidencia demostrativa al momento del hecho, que se incorpora con los pasos que ya hemos señalado, ¿ok? Tenemos una prueba de referencia y bueno, que también aquí es un poco complejo para utilizarla, pero refiere que es declaración realizada fuera del juicio oral con la finalidad de probar o excluir uno o diversos elementos del delito, grado de intervención, circunstancias, atenuantes, agravantes, naturaleza, extinción del daño causado y cualquier otra circunstancia esencial que no sea posible desahogar en juicio. Y es una prueba frágil en tanto que su desahogo en juicio oral no deviene de la fuente original. Bueno, aquí es algo que muchos en la materia de... claro que sí lo acredita. O sea, por ejemplo, cuando usted, su representado, por ejemplo, rinde declaración y dice, yo no estuve en ese lugar porque me encontraba trabajando o estaba con X persona, ahí ya tiene una teoría del caso, ¿sí? ¿Qué es lo que usted hace? Oferta la testimonial. Si fuera, por ejemplo, en la etapa de juicio, ¿cuál sería la pertinencia? Acreditar el lugar en el que, no que no se encontraba, el lugar en el que se encontraba el acusado al momento del hecho. En cuanto a la audiencia inicial, sería lo mismo. Sin embargo, ahí para el tema de desahogo como testigo, pues sería un poco difícil porque la puedo incorporar como dato de prueba. ¿Cuál sería la justificación para desahogarse como medio probatorio? Ahora, claro que cuando usted hace el interrogatorio, el testigo le tiene que hacer una serie de manifestaciones que lo permitan relacionar con el hecho. En el tema, fíjense que aquí hay dos técnicas que una no es aceptada y en nuestra legislación, de hecho, no debería de serlo, pero ante la falta de pues mucha preparación para el desahogo de los interrogatorios, se hace una pregunta donde le diga, díganos por qué está aquí. Y esta es una pregunta que se traduce en elementos de los que hemos hablado. Él se acredita, nos dice quién es. Nos comienza a dar su expertise en relación al hecho, que lo podría hacer con cualquier testigo, ¿no? Estaba en la fiesta, era un invitado, fui testigo de un evento. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, pues me percaté cuando tal lesionó a tal persona. ¿Cómo lo lesionó? Ah, pues utilizó un cuchillo, lo tomó con la mano derecha y nos va dando información, ¿no? Después de que dijo a qué era llamado por parte de la fiscalía, ¿de qué comenzó a hablar? Del objeto. Encontré un arma, era una navaja, tenía este número, aproximadamente era de tales características, que ahí es cuando nosotros estamos hablando de esta obligatoriedad de narrativa en relación a los hechos. Esto es cómo tiene la injerencia en el evento y lo que le consta del objeto, lo que algunos llamarían sentar las bases, ¿no? Y que realmente lo que él está haciendo, pues es apertar esta información y después cuando se le pide ponerlo a la vista, que ahí falta el ejercicio, el que decíamos, es para que proceda ¿a qué? A la acreditación o reconocimiento. Ahí anótenlo para que sea como un sinónimo que siempre ocupen. Procede a la acreditación o reconocimiento y el reconocimiento significa siempre tendrán que preguntarle que cuando él diga es la misma navaja, es la misma carta, es por qué afirma, ¿no? O sea, ¿por qué lo dice? Ah, pues porque yo la procesé, porque yo la encontré, porque entonces ahí tenemos que acreditar el tema de mismidad. Y finalmente, pues, ¿qué pasaría si fuera el video? Vamos a entrar a la reproducción y la narrativa. ¿Qué podría pasar en esta incorporación de evidencia material tratándose de videos? Que, por ejemplo, cuando ya ocurrió ante el juez para pedir auxilio judicial, porque de hecho el código así lo prevé,
el juez ordenó al fiscal que citara al perito de la fiscalía, eran 2, lo citó, le llevó su pliego de preguntas y quedó asentado que contestaba y que era juicio y que la etapa de juicio y etapa de juicio. ¿Qué es lo que le da como una apertura? Que finalmente cuando la fiscalía pretenda establecer que no puede hacerle preguntas más allá de eso que usted intentó, pues queda el registro de que hubo una negativa y que, bueno, pues en esa tesitura le cierra como esta puerta. La otra situación tiene que ver mucho con el que las partes comiencen a ejercitar esta facultad de recurrir al órgano jurisdiccional para peticionar, obviamente, que el testigo conteste estas preguntas y si no, por lo menos, pues que quede nota y registro de lo que le preguntó y que se niega a contestar o que le dijo que lo contestara en posterior ocasión o demás. Entonces, ¿para qué? Para que cuando estén en una etapa de audiencia de juicio, pues se lleve a cabo. Ay, Mario, qué a gusto está usted, envidiado. En este sentido, no está bien, póngala, pero muy, muy a gusto, hasta dan ganas de estar por allá. Gracias. En este sentido, tal, aun cuando sabemos de la jurisprudencia que se señala que dice que no hay, que solamente es prueba la que se desahoga en juicio oral. Pero es un tema que hemos tenido como litigantes, mi antecesor, que es mi hermano y es mi colitigante también, hemos tenido, después de esa charla que tuvimos, después de ese taller que tuvimos con usted, doctora, y sencillamente nosotros promovimos un incidente una audiencia de sobreseimiento, la cual obtuvimos favorablemente. ¿Sí me escucha? Sí, claro, digo que qué bueno que tuvieron favorable resolución. Favorablemente, pero ya se imaginará el contexto en donde la Fiscalía interpone un recurso de apelación con una serie de artimañas, de argucias legaloides, porque la tenemos inclusive hoy en amparo, pero desde hace 2 años, de que tuvimos esa audiencia de sobreseimiento, el punto es que dentro del contexto y de operadores como del sistema de las salas penales específicamente, dicen no, una audiencia de sobreseimiento no puede llevarse a cabo primero una admisión de pruebas, después un desahogo y por último una valoración, porque obtuvimos ese sobreseimiento en donde se acreditó que el hecho delictivo que se imputaba a nuestra defendida pues no se había cometido. Y es el tema en donde hicimos este ejercicio específico respecto de incorporación de pruebas, específicamente videos de Facebook Live, y al final de cuentas nos encontramos con ese tema en donde el juez de control nos otorgó el sobreseimiento, pero la alzada dice no, porque bajo un argumento y la jurisprudencia que dice que la regla general es que solamente es prueba la que se desahoga en juicio oral, pero existen excepciones, que es la audiencia inicial y la de sobreseimiento. Entonces, entonces nos quedamos con ese contexto y hoy lo tenemos en vía de amparo defendiendo ese sobreseimiento de hace 2 años, doctora. ¿Qué opinión le merece esto? En donde se desahogaron pruebas en una audiencia de sobreseimiento con todos estos elementos que usted ha hecho referencia en este